Hola, soy Silvia Espinal, soy socióloga, profesora del Departamento de Ciencias Sociales de la PUC. Llevo enseñando en esta universidad 6 años en cursos de sociología, análisis social de procesos actuales, metodología e investigación. A nivel de las políticas educativas, habría que decir en principio que para analizarlas nos remontaríamos brevemente al siglo XIX. Entonces habría que señalar en principio que post-independencia la educación empieza a construir todo el aparato y todo el sistema. Entonces en ese momento la educación estaba solamente restringida a las élites y las grandes mayorías, en este momento indígenas, no tenían acceso a la educación en el sentido masivo porque esta estaba restringida a las clases altas. Pasado ya, digamos, el periodo del siglo XIX, adentrarnos un poco en el siglo XX, a mediados de los 60, ocurre un proceso interesante en la educación, se masifica. Y entonces las clases, digamos, pobres empezaban a movilizarse alrededor de la idea de la educación. En ese momento surge esto del mito del progreso. La educación es el vehículo para la movilidad social y entonces los diferentes gobiernos empiezan a darle un peso importante, mayor inversión, mayor acceso y se produce una explosión en cuanto a los niveles de acceso a la educación básica regular, lo cual revela un panorama interesante. Se construyen grandes unidades escolares en Lima, pero también alrededor del país. Sucede algo interesante en contexto histórico, ¿no? Lamentablemente, la llamada década perdida, que fue una década, digamos, perdida para toda Latinoamérica, trae serias consecuencias para el caso de la educación peruana, porque se abandona el sistema. Los distintos gobiernos empiezan a privilegiar miradas que por cierto van a ser mucho más plausibles en el gobierno Fujimori, donde se privilegian la infraestructura, donde se privilegia el acceso y se descuida la calidad. Entonces, en ese momento es cuando empezamos a tener problemas a nivel del tema docente, que es un tema que ahora seguramente nos convoca, porque justamente el contexto político es muy fuerte respecto a ello, pero también tiene que ver con la calidad del sistema, ¿no? Las escuelas, cómo estaban organizadas, ¿no? Eso demandaba y de hecho revela un panorama crítico, un panorama retador hasta el día de hoy, que nos coloca, y eso lo dicen las cifras y todas las estadísticas a nivel mundial, en los últimos lugares en cuanto a calidad educativa, ¿no? Entonces creo que la historia de la política educativa peruana es una historia difícil porque es una historia que hereda crisis acumuladas desde los años 70 del siglo XX, pasando por los 80, los 90, que son un periodo complicado, dictadura, y sabemos que en ese momento la dictadura fujimorista privilegió un plan afincado en la lógica del capital humano, donde lo importante era la inserción al mercado, más no la calidad, ni mucho menos la formación de algo que desde la sociología de la educación llamamos la ciudadanía. Para analizar la problemática docente hay que tener muy en claro que a nivel histórico, durante los años 80 se dieron un conjunto de normas, un conjunto de leyes, la ley de profesorado, por ejemplo, en el 84, donde se empezaba a regular la carrera magisterial. Lamentablemente, dado lo que habíamos explicado como antecedente a nivel sociohistórico, el abandono de la educación pública, los bajos sueldos docentes que son evidentes a nivel del recorrido histórico que podemos ver durante las etapas y los diferentes gobiernos, han llevado a una situación crítica que no es novedad, lamentablemente, que viene dándose en los sucesivos gobiernos y explotando en momentos, digamos, álgidos a nivel de la coyuntura nacional, como lo es la problemática docente. Desde la sociología de la educación, nosotros privilegiamos una mirada que observe todo el conjunto y la estructura, el aparato educativo, en donde un actor protagónico es el docente. Entonces, este actor es central dentro de todo el complejo, dentro de toda la estructura de la educación en el Perú. El rol docente es central, ¿por qué? Porque nosotros decimos, ¿cuál es la función del docente? Es mediar para que los niños y niñas logren aprendizajes de calidad. Esto a nivel de los documentos oficiales está como horizonte de política al Bicentenario en el Proyecto Educativo Nacional. El PEN establece en su objetivo número 3 que nosotros tenemos que lograr como país maestros bien preparados que ejerzan la profesión docente en un entorno de calidad. Entonces, lo que hay que señalar es que este contexto de huelga docente se inserta en un periodo y en un contexto en el cual, si bien tenemos un 3.8 de aporte al PBI en educación, es todavía insuficiente si lo comparamos a nivel de digamos, de los países en Latinoamérica y, por supuesto, a nivel mundial estamos muy por debajo del promedio. Entonces, esta baja inversión
que es además acompañada por, digamos, un nivel muy deficiente en cuanto a la estructura del gasto, o la ejecución del gasto, que tiene que ver con la estructura misma de la burocracia en el ministerio y las diferentes instancias, conlleva a que el problema del problema docente en el Perú sea más álgido, ¿no? Entonces, lo que observamos, para resumir, estos días en la coyuntura nacional, es que hay una movilización del sindicato de profesores, del SUTEP y de varias de, digamos, digamos lo que ha salido en la televisión, que son los movimientos que están plegados más bien a Movadef. Es una exigencia por mejores sueldos, pero lo que hay que recordar, esto me parece que hay que precisarlo bien, es que desde el año 2012 contamos con una ley de reforma magisterial. Entonces, esta ley de reforma magisterial intenta ordenar un panorama docente que hasta antes del 2012 estaba muy desordenado y no revalorizaba al profesor o al maestro peruano. Entonces, la intención de la ley es bajo un esquema meritocrático que, por supuesto, se puede discutir los cómo, los procedimientos, pero lo que no se puede, desde mi punto de vista, y por supuesto desde la sociología de educación, es negar que necesitamos tener evaluaciones continuas a los docentes. Por ejemplo, un currículo, que es el currículo nacional, el diseño curricular nacional, se implementa y tenemos que garantizar que un docente preparado y adecuadamente capacitado pueda desarrollarlo con sus alumnos. Pero este proceso de enseñanza-aprendizaje ocurre dentro de un contexto social. Entonces, los sociólogos y sociólogas tenemos que poner, digamos, este proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de todo un contexto donde hay dinámicas de desigualdad, de poder, de género, de cultura, etc. La encuesta nacional docente, la ENDO, del 2016, nos ha revelado datos interesantes sobre bienestar de los docentes, sobre formación inicial y su formación en servicio, temas fundamentales como agenda para la sociología de la educación, es decir, cómo está la calidad de la educación en los institutos superiores pedagógicos y en las universidades que forman docentes, bajo enfoques de educación ciudadana, de educación como un derecho, que es lo que a los sociólogos nos gusta discutir, derecho, ciudadanía. ¿Cómo está esta formación inicial? Es todavía débil según los datos y reportes. Y no solamente eso, sino una vez que el docente sale de esa formación inicial, ¿cómo es que se articula digamos, al ejercicio de su profesión, lo que se denomina formación en servicio? Entonces, la idea es poder articular la formación inicial y la formación en servicio. ¿Y cómo aporta la sociología ahí? Pues bueno, dando cuenta de qué manera se implementa esta formación inicial y cómo se conecta a la formación en servicio. Podemos discutir, los sociólogos tenemos categorías para entender que el ser docente no implica ser solamente un tipo de docente, ¿no? Hay múltiples identidades docentes. Hay que entender a cada docente y a cada grupo de maestros en su contexto. Entonces, estos enfoques, estas diferentes maneras de mirar, estas racionalidades docentes, son parte también de la agenda de la sociología de la educación en el Perú. Necesitamos investigación porque todavía hay muy poca o casi no hay a nivel, digamos, de investigación, donde podamos abordar claramente qué les preocupa a los docentes, cuáles son las trayectorias, qué demandas tienen, qué percepciones tienen sobre la política educativa. Necesitamos escucharlos más y los sociólogos estamos capacitados para poder hacer investigaciones y estudios que recojan esta problemática. Entonces, insisto, creo que es una agenda nutrida y es una agenda que en el contexto de estas protestas docentes nos obliga a revisar no solamente los instrumentos de evaluación, que hay que revisarlos y hay que conversarlos. No se trata de que el Minedu imponga, y hay que revisar bien cómo se dan estas evaluaciones o cómo se van a dar. Son evaluaciones en donde no solamente está el Minedu y ha decidido el Minedu todo, sino que esto ha sido consensuado. Entonces necesitamos que este consenso sea de amplia base, no solamente sea con 1, 2, 3 actores, que incluya, como ha incluido y está dicho allí en la página del Minedu, a representantes del ministerio, pero también a profesores y algunos especialistas de las UGELs. Entonces se trata de hacer una construcción colectiva del derecho a la educación, que insisto, es el derecho de los niños y las niñas, ¿no? Sin distinción, pero que lamentablemente en un país todavía con poca voluntad política hacia la educación, tropieza con este conjunto de variables que, insisto, desde la sociología tenemos las herramientas para abordarlo. Desde la sociología de la educación en concreto, tenemos o estamos capacitados para poder dar respuestas satisfactorias y más amplias a solo decir, ¿la educación es un problema de inversión? Sí, sin duda lo es, pero es mucho más que un problema de inversión. Es también discutir qué modelo de educación quieres, qué enfoque de educación quieres, qué cosa es ciudadanía, qué cosa es interculturalidad, cómo se implementa esto, de manera que tengamos preguntas más complejas
como tesis, como futuras investigaciones de los sociólogos y sociólogas, y aportemos esta visión que tenemos como nuestra propia tarea y labor, y contribuyamos pues a construir un sistema educativo que todos queremos sea de mayor calidad.